Ricardo Becerra Laguna es experto en asuntos electorales y la madrugada de este miércoles la mayoría López Obradorista en la Cámara de Diputados aprobó la modificación de leyes que regulan las elecciones en México y también la operación de las autoridades electorales. Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Quise platicar contigo porque fuiste directivo tanto en el Instituto Nacional de Transparencia, Derecho a la Información y Resguardo de Datos Personales, como del Instituto Federal Electoral. Y pues parece que lo que ocurrió desde la tarde del martes en San Lázaro va a sacudir lo que han sido las elecciones en México en los últimos 30 años. ¿Cuál es tu opinión a grosso modo? Bueno, yo creo que estamos, Carlos, ante la reforma o el cambio electoral más regresivo y más primitivo también que México ha vivido al menos desde 1986, cuando Manuel Bartlett tomó por control a la Comisión Federal Electoral. Es de ese calado el cambio que ayer aprobaron los diputados. Pero hay que decir algo que es muy importante y que tu auditorio y tú no deben pasar por alto. El procedimiento legislativo, es decir, la manera en que se votó y se aprobó esta ley electoral en la Cámara de Diputados, violenta todos los procesos que ordena la Constitución y que ordena pues la propia ley orgánica de la Cámara de Diputados. Es decir, no lo discutieron en comisiones, lo recibieron a las 10:42 de la noche de ayer mismo con un fast track, omitiendo todo tipo de dictámenes, votaron en pleno algo que ni siquiera los diputados de Morena, en absoluta falta de respeto a los propios diputados de Morena, se verificó, ¿no? De modo que estamos ante una reforma, ante un cambio electoral que muy posiblemente, muy probablemente, represente la mayor regresión en términos electorales y democráticos que haya vivido México en casi 3 décadas, Carlos. Bueno, una de las razones que ha sido esgrimida desde hace mucho tiempo por el presidente de la República, promotor de estas modificaciones, es que es muy cara la operación del Instituto Nacional Electoral. Y celebran, lo han hecho hoy, que se van a ahorrar como casi 5,000 millones de pesos y que si ha sido la reforma constitucional que fracasó, se habría ahorrado más de 3 veces más. ¿Qué piensas de esta lógica del ahorro de la democracia? Bueno, pues si se trata de ahorrar, entonces cerremos a las instituciones, ¿no? Pero si se trata de dar un buen servicio y de garantizar derechos, pues hay que ponerle dinero. El dinero que, por cierto, no es del presidente ni de su coalición, sino del conjunto de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Lo que va a producir de seguro, no es una hipótesis, Carlos, lo que va a producir de seguro esta reforma es la disminución de la calidad del servicio y de y de las funciones que como bienes públicos realiza el Instituto Nacional Electoral. Esta reforma comprime absolutamente a las juntas ejecutivas distritales y locales del Instituto Nacional Electoral. Es decir, corre, absolutamente despide a un montón de personal
que está especializado en recorrer el territorio, en capacitar a la gente, en saber en dónde están todos los puntos importantes de cada distrito, de cada colonia. Este supuesto ahorro lo que va a producir es una peor calidad, Carlos, de los servicios que hoy ofrece el INE por el simple hecho de que lo enaniza, por el simple hecho de que lo reduce. Si me permites el símil, Carlos, lo que quieren hacer es crear el INSABI electoral, con los resultados que ya vimos, ¿verdad? Durante la pandemia y después de ella. Bueno, lo que ocurrió con el INSABI, innecesariamente llamado Instituto de Salud para el Bienestar, ni modo que fuera para el malestar, fue la chatarrización de los servicios públicos de salud. Ha ocurrido lo mismo en otra institución autónoma, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y pareciera ser que este afán de ahorrar para destinar el dinero a no sé qué cosas sobresalta porque es una iniciativa desde el gobierno, cuando las reformas electorales han sido más bien propuestas o exigidas por la oposición, no por quienes están en el poder, ¿no? Normalmente así ha sido, Carlos, desde 1977. Las reformas electorales, que ya llevamos 8, 9 con esta, han sido siempre un reclamo, una exigencia, una demanda desde la oposición, pues para mejorar las condiciones de la competencia. Esta es la primera reforma que se plantea desde el gobierno para que el gobierno tenga ventajas sobre la oposición. Y esto no hay que dejar de decirlo, ni hay que dejar de señalarlo. El gobierno lo que quiere es que el árbitro electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral, sea cada vez más chiquito, tenga menos facultades y tenga menos autoridad frente a la actuación de los partidos, sobre todo del mayoritario, pero también frente a la actuación de los funcionarios públicos. Es una reforma, pues claramente autoritaria. Te pongo un ejemplo dramático para que no haya duda pues, del talante ni siquiera austero del asunto. Esta reforma dice que las multas y sanciones que el INE impone a los partidos políticos no las puede recoger, no las puede restar del suministro normal de su financiamiento, como era pues la costumbre durante 25 años. Ahora los partidos van a pagar sus multas y sanciones por violar la ley, Carlos, como vayan pudiendo. No, bueno, eso parece ser desquiciado. Con sus remanentes. Pero así está esta reforma. Es decir, si me permites, quizás valga la pena hacer notar a la audiencia que acaba de haber una resolución del INE para sancionar con 600 y tantos millones de pesos a prácticamente todos los partidos registrados, la mitad de los cuales, o sea, más de 300 millones, es por gastos no satisfechos contablemente, precisamente por el partido Morena. Y ahora va a quedar a contentillo de los partidos pagar esas multas. Sí, con sus remanentes. Así dice la reforma. Pero hay algo peor, Carlos, creo que debe decirse. Si algo hacíamos bien los mexicanos en la última parte de los años 90 y las primeras décadas del siglo XXI, eran elecciones creíbles, salvo 2006 por lo cerrado de la votación, pero en ningún otro lugar y en ninguna otra elección de miles que se celebraron en la República hubo conflicto electoral con el modelo que tenemos. Y una cosa clave, Carlos, era que los que hacen las elecciones son profesionales. En pocas palabras, Carlos, se desperdicia,
se echa a la basura una capacidad institucional, una destreza que México había construido durante los últimos 30 años. Y se lanza al desempleo a mucha gente, pero te quiero preguntar también, Bien. la disminución de facultades del instituto, ya hablaremos del tribunal, pero sobre todo el instituto parece ser el más afectado, pues quizás haga disminuir la confianza que la ciudadanía manifiesta tener en el INE, ¿no? Pues sí, si se va a complicar tu trámite a la credencial, si la capacitación para la gente que va a cuidar las casillas se disminuye, se achica en el tiempo, si los vocales que normalmente te visitan y son parte de la comunidad y de la vida cotidiana de la gente ya no están ahí, pues la capacidad operativa del instituto va a disminuir. Yo creo que estamos, Carlos, viendo más ampliamente el asunto ante el último eslabón del autoritarismo mexicano o del proyecto autoritario mexicano. Primero se trató de polarizar intensamente la sociedad. Después, colapsar la división de poderes, como lo vemos, con un legislativo totalmente rendido ante el gigantismo presidencial. Y ahora lo que se trata es de enanizar, de disminuir al órgano electoral a su mínima expresión posible. Creo que sí, estamos en un problema, digamos, de regresión autoritaria mayor, digamos, comparable con países que ya lo vivieron en otras partes del mundo, Carlos. Bueno, Ricardo, el tiempo de esta emisión se agota, pero yo te pido que permanezcas aquí para que tratemos otros aspectos de este problema y nos hables de lo que ha sido en Estados Unidos y en Brasil también el ataque a las autoridades electorales. ¿Aguantas aquí? Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.